Silencio pues. Déjenme llegar. Me vine hoy de Guatapé buscando el pato de oro. Que mucha gente sigue diciendo que el pato de oro está por aquí, por la vereda de los medios. Por aquí, por el Rosario Mejor, vecino de los medios. Para que nos entendamos, estamos empezando un paseo por nuestra historia. Este es otro bonito programa que estamos recuperando nuestro pasado oral, el pasado y la historia de nuestros ancestros. Estamos aquí en la capilla del Señor de los Milagros de la vereda del Rosario y a mi espalda Alto del Tronco. A esto se le dice Alto del Tronco, vereda del Rosario. Bueno, y también se le dice Alto de Banderas porque aquí a 2 cuadras de mi frente está el límite o la frontera con Alejandría y se llama Alto de Banderas. También a mi frente está el embalse, está lo que es el vertedero. Ahora sabemos que el embalse está muy bajo, ahora en abril-mayo 2022. Tengo allí 2 amigos que son muy conocedores del territorio y que saben dónde está el pato de oro. Pues puede que no lo saquemos hoy, pero la bonita historia sí la vamos a rescatar, a recuperar. Si no rescatamos el pato, rescatamos la historia. Pues allí está la gente conversando. Vamos a ver qué nos cuentan y si nos dicen dónde era que estaba ese bendito pato y dónde está, porque no se lo sacaron. Bienvenidos a un paseo por nuestra historia. Estamos completando más de 325 programas y cada vez con historias bonitas que nos recuerdan el pasado de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Ubicados pues en la vereda del Rosario, Alto del Tronco, capilla del Señor de los Milagros, de la vereda del Rosario, y aquí en el Alto nos encontramos con don Roberto y don Samuel. Buen día. Buenos días. ¿Qué más? Bueno, de aquí sí del Peñolo, es que parece lo que se ve allá. No, se acaba de tapar con la nieblina. Ah, ya se tapó. Se tapó con la nieblina, se ve el vertedero. Ah, el vertedero sí. Y ve la aquí. represa muy bajita. Se ve la parte del embalse y aquí toda esta zona que es donde nacimos nosotros, los Giraldos, de José Serafín Giraldo. Pero no, pues su papá es don Carlos Giraldo, hijo de Serafín. hijo de Serafín Giraldo. Aquí si hablemos, don Serafín Giraldo, ¿cuántos hijos tuvo? Pues hermanos de don Carlos. Hermanos de don Carlos, estuvo Alonso, Fidel, Inés, Luisa. Ya. Todos ellos los he oído hablar del pato de oro y me contaron una que yo no sé si usted sabe. Fidel Giraldo era negociante Fidel Giraldo era cultivador de café. y comerciante, ¿no? Cafetero. Sí, él comerciaba pues cerdos y... ¿Tenía buenas bestias o no era él? No, él no tenía bestias. Bueno, entonces era otro Fidel porque me contaron que cuando Emilio se fue de Guatapé se lo llevó un señor Fidel que tenía fincas en el Cairo. Ah, no, no. Era otro, era un señor de Guatapé. Bueno. ¿Y don Samuel también de este territorio o no? De los medios, De los medios. de aquí de la vereda de los medios. ¿Más cerquita del pato de oro que Roberto o más lejos? Más cerquita, creo yo. Más lejos, Más lejos. sí, está un poquito más lejos. Lo que pasa es que a usted le tocaba subir. Sí, Ya, sí, Roberto, sí, está más cerca aquí el pato de oro Sí. que... Bueno, entonces vamos a contar un poquito de historia del pato de oro. Venga, ¿por qué no nos dicen? Eso está para allá para atrás. Sí, estás para O sea, el lado hacia los medios. hacia los medios, allá a San Rafael. ¿Por qué no vamos a tratar de señalar allí, aunque sea entre la neblina? Vamos. O sea, vamos a ubicar dónde queda el pato y enseguida nos vamos allá al ¿cómo es que dicen? Al lugar de los hechos, Al lugar de los hechos. al escenario real. Esto, claro que esto está muy transformado, esto es ya terraplenes, esto es explanaciones, ve, hasta talleres. Pero en otro tiempo esto era selva, caminos y selva. Ah, esto era selva. Pero Y también aquí, había aquí por cultivos. donde está la carretera, era un camino, La de los medios. no, era como una vía alterna. Era como un camino peatonal, pues era a pie. Sí, pero no era real. Porque Ah, sí. el verdadero camino para los medios estaba por todo el alto, Por arriba. El camino de herradura. el camino de herradura. Y esto eran caminos de fincas, caminaderos. Sí, aquí como para salir allá. Como desechos. Bueno, aquí está el Alto del Tronco, este sí es.
Ese es el Alto el Tronco. Ese. Y aquí al frente ya vamos mirando hacia los medios. Abajo Bizcocho, Guadualito. Ah, está muy tapado. Está cerrado Neblina, hombre. Se perdió el pato otra vez. Se perdió el bendito pato. Entonces vea, aquí va la carretera que baja a los medios, ¿no? Esta que se desprende de la de que va para Alejandría. Vámonos allí. De aquí se ve más fácil. Bueno, aquí Samuel dice que no sabe, que está perdido. Roberto es el que sabe dónde. Y ahí está destapando. ¿Dónde queda? Siguiendo la carreterita y siguiendo ese filo abajo que se alcanza a ver allá, ahí Hacia más abajo. adelantico es los huecos del Pato de Oro, donde existían los huecos. ¿Qué hay del pato de oro hoy? Del punto. Del punto, hoy lo que hay es un banqueo que lo hicieron cuando pararon con las máquinas haciendo la carretera. Taparon los huecos. Taparon los huecos, sí. ¿Y eso es el territorio es de quién? ¿La finca es de quién ahora? El territorio es el lote es de doña, ¿cómo es que se llama? La señora de Delfina Enriquenao. De Vilma. De doña Vilma Arcila. Arcila, ya, heredera. Es la heredera Ya, se de despejó. Delfina Isidro Arcila. Sí, porque ¿Cómo se ve? Ah, sí, ahí sí se sigue viendo allá donde está como el chamizo seco allá, más o menos. Ubicamos el chamizo seco Ahí es. y nos vamos para el chamizo seco, que ahí Ah. debajo, ahí va a estar. Allá fue donde se creó toda esa historia del Pato de Oro. Esa historia se creó en el año 1948. ¿Usted en qué fecha nació? A ver, Samuel, ¿cómo es que es usted? Para gloria de Dios, en 1949. para gloria de Dios y tranquilidad de los santos, nació En el año de 19 de marzo de 1949. el 19 de marzo. Ya estaban trabajando en el Pato de Oro, estaban boleando ahí, había una minga de más de como de 80 o 100, pero un año antes. Un año antes, sí. Entonces había- usted cuando se levantó lo que vio fue los tierreros. Sí, ya cuando ya tenía yo por ahí unos 5 años, me contó mi papá que él había estado ahí trabajó por ahí unas 3 semanas más o menos, Lo último. lo último. O sea que ya le tocó la liquidación. Sí, le tocó fue ya cuando ya descubrieron que eso era que era una farsa, pues que había un Cuento brujo montado. ahí que estaba. Eso, Entonces ya no siguieron trabajando ahí. Oiga, y entonces su papá que fue carnicero, aprendió la carnicería fue ahí fue donde le enseñaron a matar marrano y todo eso. Él ya la tenía. Pero- Ya la pero- tenía, pues sí. ¿Ya era carnicero? Sí, ya era carnicero. Entonces le tocaba era como matar los marranitos, las Matar gallinas. marranitos en Guatapé Y aquí en la minga. y no sé si aquí en la Minga le tocaría, De más. que le tocó. Porque ahí mataban marrano y todavía mucha gente tenían, porque ahí trabajaba mucha gente. trabajó mucha gente. Trabajaba bastante Bueno, y personal. Roberto sí es más joven. ¿Roberto nació en qué año? Yo nací en el 61. El 61. Lo que pasa es que bueno, su papá, don Pedrito Henao, Pedrito trabajó allá y don Carlos, Carlos Giraldo. don Carlos que era mayor de edad, ¿cierto? Ese era mucho mayor también, ellos eran como de la misma edad. No, tal vez era mayorcito don Pedro. Pedro y don Podría Carlitos. ser por la misma edad, podrían estar. Sí. Más o menos, a ellos sí les tocó. ¿Qué contaba don Carlos del Pato de Oro? No, pues lo único que contaba era que él venía con el papá de él a trabajar, con José Serafín Giraldo. José David sí Él trabajó. vino pues unos días, cuando ya como que la cosa empezó fue que a entrar en sociedad. Entonces ahí fue donde ellos se retiraron porque ellos no tenían con qué invertirle pues a eso, ni Es que comida, ni nada. empezaron a pedir, a cobrar por derecho. No, empezaron fue a que el que quisiera trabajar tenía que ser socio, pero aportar comida, aportar lo que se necesitara. No es que una vez llegó un señor y dijeron que le consulte al ánimo a ver si este señor puede trabajar aquí y hacer parte del pato. Emilio se metió al hueco y que el ánima preguntó, que pregúntele al señor qué trae. Y él contestó, dígale que traigo un mercado grande, tengo finca con ganado. Sí, dígale al señor que sí, que siga, que pueda ser parte, que coja una pala y arranque. A los poquitos días llegó otro señor,
Le preguntaban al ánima y el ánima que preguntó, dígale al que trajo, y el señor contestó, pues dígale que yo no traigo nada, yo vengo a participar de la obra, no traigo nada ni tengo nada, pero a mí me pone un trabajo suavecito como de vigilante o algo así. Y que el ánima contestó, dígale que para ese desgraciado no hay nada aquí. Lo devolvieron, ahí mismo lo devolvieron. Ese no puede ser parte, era uno de San Vicente y otro como del Peñol. El uno sí entró trabajando, por ahí tengo los números apuntados y todo. Bueno, entonces ya que estamos con el cuento del pato, a ver, bonita historia porque es muy divertida, vamos a ir ya se tapó en el otra vez, mire. Pero podemos ir, damos la vuelta por la carretera, vamos a ver lo del bendito pato, a ver hasta dónde nos entendemos con la historia. ¿Listo? Bueno, Listo, O vamos. ustedes dirán, ¿qué podemos hacer? ¿Por aquí salimos o no? Sí, por ahí puede por ahí ser. salimos. Vamos pues. Y sacaron las llaves de las motos. Sí. Posible que vaya, yo lo creo. Oiga, por aquí hay más perros que gente. Vea qué animalero. En las casas de los pueblos no hay no perros, gatos y Sí. ratones. Con este nos defendemos. Ay, Morderán. Que Chucho Gómez, que... ¿Cuál es otro? Pacho Gómez, Roberto Gómez. Roberto Gómez, sí, ahí porque trabajaba entonces, mucho Gómez. Epifanio también trabajó ahí. Y prácticamente todos los Juan Gómez. Epifanio también trabajó y ese fue el que Epifanio, defendió a mira. Emilio porque lo metió bajo de la cama. A ver, el que Ese fue el que defendió a Emilio. Ella metió la cama, por aquí no ha pasado el cliente, no ha pasado, dile que salga que le va a planchar. Yo no, por aquí no ha pasado. Y no lo dejó por guiar. Me rasca el viejo. Y no lo dejó. No le digo pues que le está contando que... Vea, Manuel Garcés era alcalde en ese tiempo, le tocó alcalde en encargo, porque no había alcalde en Guatapé. Y Manuel Garcés era de esos chacoteros recochudos y locos, muy de buen humor. Y a él le tocó lo del pato de oro. Entonces se venía aquí a ver cómo cuadraba eso, y apenas veía esa recocha, se vuelve a poner a reír y decía, no, pues yo no me meto en eso, hágale que sacan y me tienen en cuenta. Manuel Garcés fue el que vivió ahí encima de la carnicería de la Reina. Sí sería. El papá de Arnulfo, De Adolfo. No, creo que era Adolfo, de Olinda, de creo la, que sí, de creo la que mujer de Velázquez, de la mujer de Salvador, del papá de Teresa. entonces sí era ese, sí. Sí, el papá de Teresa. Y entonces venía aquí, no le paraba bolas, decía, no déjelos que me raquen, carajo, que a ver qué salen, con qué salen. Pero lo cogió el padre, llamó al alcalde y dijo, hágame el favor y me colabora, vamos a acabar con esa cosa, era que eso se volvió un comunismo. Las limonas que mandaban aquí para el corazón de Jesús se están comiendo a todos, se las están recogiendo para la minga. Y eso es como que es puro paganismo. Y ahí le tocó a Manuel reunirse con el padre y armar una trampa para desenredar a Emilio. Para desembrujar a Emilio. Prácticamente este era el camino Eso, que conducía ya a la casa de de don Isidro. don Isidro. Pero esa casa anteriormente... Venga, está filmando esto. Dale, por aquí era el camino. Sí, este era el camino. Para bajar a la casa de... Sí, para bajar a la casa este camino cruzaba y conectaba con el camino que baja para los medios. Con el de herradura. Con el de camino de herradura de los herradura, medios. Este era un camino de herradura también. Pero este era más de finca, más de llegar. En cambio, el otro era ruta de Era San más Rafael. privado. Sí, era ruta de San Rafael. Sí, esta era esta finca de aquí, porque la casa donde sucedió lo del Pato de Oro, primero era de don Floro Arcila. No, Aparicio Gutiérrez. ¿O Floro? No, Mucho antes. no, la de Aparicio Gutiérrez estaba más abajo. Ajá. Era lindando con nosotros en la vereda de los medios. Ujú. Esta casa fue de don Floro Arcila, hermano pues de don Isidro Arcila, y luego
don Floro se fue para la finca abajo a Farallones, que compró la finca en Farallones. Ya esa casa quedó de don Isidro, eso era como, pues, como una herencia de ellos. Y ahí fue donde... Y ahí fue donde sucedió lo del pato de oro. Y Pero, o sea, luego... que ahí fue donde Emilio empezó a hacer voces. Pero es que a Emilio lo contrataron para que arreglara la casa, como... Sí, él estaba como, ¿cómo se dice? embuñigando la casa, empañetándola, ya, embuñigándola ahí. Sí, lo contrataron porque la casa está muy caída. Sí, la casa está muy caída, lo contrató don Isidro para que le arreglara la casa. Esa fue la cosa. Entonces, Bueno, entonces lo que yo no sé es cómo empezó el cuento pues de Emilio cuando empezó a decir que había un pato de oro. y que Vea. estaba ahí debajo de esa casa. Estaba debajo de la La casa. cosa empezó porque una vez don Isidro ahí mirando la casa y ahí venía gente pues a hacer visita y estaba Aparicio Gutiérrez conversando que por aquí había mucho espanto, que muchas cosas, que muchas vainas. Muchos entierros, Muchos decía. entierros, sí. Pero también le dijo que necesitaba quien le arreglara la casa. Dijo, hombre, yo le recomiendo a Emilio, el cachorrito. El cachorro viene a arreglar la casa, él vive en Guatapé. El domingo lo contratamos. Y él, Emilio, venía de Remedios de Zaragoza con un poco de ideas en la cabeza. De hierbas, de embrujos, porque, y que tenía una novia en Alejandría que sabía de algo de brujería. Entonces llegó Emilio, como que escuchó también parte de esas historias y después de unos días de trabajo se le metió que ahí estaba el espanto. Entonces Ahí estaba comenzó, el pato de oro de 14 arrobas. comenzó a decirle a don Isidro, aquí hay cosas, se me están embolatando las cosas que yo pongo en un punto aparecen en otro lado. Vea, dejo aquí el balde con el barro, después no lo encuentro, que aquí dejé el hisopo, ya está en otra parte, eso todo me lo están cambiando. Aquí hay una cosa muy rara, aquí hay cosas raras. Y una vez a medianoche se les tiró a la cama a Isidro y a doña, y se agarró a chillar, que le había hablado del ánima, que le había hablado del ánima, y ahí comenzó. Ahí donde empezó la historia. Ahí empezó que ya, pero ¿qué te dijo el ánima? ¿Qué te dijo? Que no, que hay un ánima y me habló, pero yo no puedo decir nada porque yo no soy autorizado aquí, usted es el dueño de esta casa. Pero dígame qué dijo, a ver qué hay que hacer. Que es un ánima en pena y que hay que ayudar a darle paz, a darle descanso. Y ahí fue enredando al otro cuando el otro dijo, ¿y hay oro o qué? Dijo, sí, que hay un pato. Y yo, entonces vamos. Y la otra que dicen que las mingas donde don Isidro eran muy buenas, porque contrataba serenateros. Y entonces se armó la minga, así es don Isidro, quiere sí, bolear. cuando eso estaba Ricardito Giraldo y Claro. Callito, que eran guitarreros. Guitarreros, mingueros y líderes en la vereda. Entonces reunían todas las noches a hacer que es que unas meriendas y a tocar. Eso. Cuando eso utilizaban mucho las meriendas. Y entonces aquí terminó esa minga, minga por en el día y por la tarde la merienda. Ajá, Merienda musical. exacto. Después contrataron dizque los hermanitos Guarines, un conjunto que había por ahí Guadualito. Y también subían al Pato de Oro. Eso lo armaron con todo. Lo armaron con todo. Con todo. A don Isidro le gustaban mucho las mingas. Él le Sí, encantaba sí. mucho y mataba marrano para la gente y decir, cuando eso prácticamente no se pagaban trabajadores, sino que era Eran mingas. minga, ¿cierto? Un día iban, Un día en la semana le un día iban a cierta parte, ahí iban a la otra hasta que, hasta que le daban la vuelta a los que eran. Daba la vuelta y todos quedaban favorecidos. sí, porque en la finca nosotros en los medios también era así. Entonces este era un camino como que entraba aquí para esta finca, pues para el Pato de Oro. Y allí se cruzaba ya al camino que bajaba a los medios y ese camino salía hasta Bizcocho. Camino oficial de los medios. Era un camino de herradura. Ya vi ya San Rafael. Ruta de Salía San- pues sí hasta San Rafael, sí. Oiga, se nos oscureció, vea, hoy no va a haber paisaje para la lado de San Rafael. No, el paisaje. Bueno, porque cuando esto está despejado es muy bonito. Entonces, va a estar muy- Ayer estaba haciendo un solazo el berrio. Ayer hizo un día muy hermoso.
Oiga, esto sí está tan abajo. Sí, Todavía falta. Sí, todavía falta. falta ahí. Este fue el filito que yo les mostré desde allá de arriba. Ah, sí, sí. Aquí ya estamos. Estamos muy acá cerquita. cerca. Oiga, Samuel, entonces aquí en el alto, ¿qué había en ese tiempo? En toda la cuchilla arriba. Arriba había una, ya después de que entró Empresas Públicas, había una repetidora, tenían una torre ahí Ah, sí. donde se subían y colocaban los, ¿cómo le dijera? Este aparato de topografía, y de ahí cogían toda esa zona de allá, lo que es Santa Rita y todo eso, para marcar puntos pues para marcar puntos para la represa. Para Para distribuir energía. la seguro. eléctrica, sí. Las torres y todo eso. Sí. De ahí se subían en esa torre que estaba en todo el alto, en toda la punta del... ¿Cuál puede ser más alto? ¿El alto del páramo de Guatapé o este alto del tronco? Más alto el páramo. El páramo más alto. Sí. ¿Y el de allí es que llaman alto de mulatales o mulatas? Pan de azúcar, que No, llaman mulatal pan- aquí. Ah, no, ese no lo... Yendo para Alejandría. Yendo para Alejandría no lo conozco yo muy bien. Bueno, ese también es alto, pero yo creo que no tanto. No, porque sí, hay que bajar mucho para volver a subir allá. Es como Pan de Azúcar es muy alto, pues está en un hueco. Pero estaba... Ah, sí. Está a la orilla del río. No se iguala con este nunca. ¿Cuánto se demora Samuel bajando de aquí a la escuela o Roberto? ¿A pie? Por ahí que ¿A los medios? 35, 40 minutos más o menos. 40 40 minutos. minutos bajando. Sí. Ya subiendo y se demora una... Ah, ya subiendo. la es hora, más difícil. hasta hora y media. ¿Y hay desechos o todo por carretera? pues, Sí, en partes hay desechos, o había. Pues el que los conoce los hace, pero el que no sabe, Ah, sí. tiene carretera. Bueno, aquí nos vamos acercando ya A la entrada del a pato. la entrada del Pato de Oro, Al punto. al punto de la historia. Por aquí así es. Por Y aquí, acá es la entrada. bueno, sí, esto está en Rastrojo. Aquí donde vamos era camino. Sí, esto era camino. Este era el camino. Este Bueno, continuaba. y allá estaba la casa, La casa estaba como aquí. en un barranquito más bien altica. ok. Ahí en el morrito. Entrémonos a ver el lugar del pato y yo les voy a contar un pedacito que me contaron y ahí se calientan ustedes. Y siguen ustedes todo el tiempo. O sea que esto era como un canalón o qué? No, esto era camino y no que esto es una entrada que hizo la máquina. Ah, para sí. subir acá. Yo una vez vine buscando el hueco del pato y ya no había ningún hueco. Ni hueco ni pato. Está muy neblinado, pues, el rastrojado. Bueno, más o menos no, aquí era. Acá era, sí. Roberto dice que conoció aquí las chambas y los corrales, ¿o no? Acá todavía hay una chamba por acá por la parte de atrás que baja hasta abajo la quebrada. ¿A cuál quebrada? La O sea, hacia allá. quebradita que llaman es que la quebrada de la mina. La mina, bueno, y Eso esa, lo llaman es que la mina. y esa chamba separada que potrero con potrero o con La huerta. chamba separaba una huerta cerrando la casa. Cerrando la casa y la huerta. Me contó a mí un señor esta historia que me pareció muy bonita. Samuel sí sabe. ¿Cómo era la cosa con el burro de Isidro? Esa no. ¿Quién fue el que le me contó? Y tenía don Isidro un burro en el corral. Que daba la hora. Era muy preciso, que daba la hora y que era muy escandaloso. A la hora pero no tenía reloj. No, el reloj que cada 2 horas marcaba a las 8, a las 10, a las 12. O sea, ellos aquí se regían por el canto, por el rebuzno del burro. Por el burro, sí. Pero el burro era muy escandaloso, que cuando el burro, cuando rebuznaba, eso alborotaba gallinas, patos, perros, todo lo que había. Es un escándalo, y eso es, pero ya era pues lo de
casi que los animales contestaban del ruido que hacía. Cuando iban a arrancar con el hueco del pato, con el hueco que ya les dijo hay que comenzar, que Emilio dijo, eso debe ser por aquí por la cocina, porque anoche el ánima se me salió, yo me vine detrás de ella, la lucita, aquí en la cocina me perdió. Y Isidro le dijo, pero ¿cómo va a tomar la cocina? Entonces, mejor dicho, ¿en qué hacemos de comer y cómo hacemos para trabajar si no hay comida? Y yo, no, pues entonces pasemos al ladito de allá y arranquemos en el corral. Ahí empieza la historia del corral del burro. Entonces Isidro lo primero que hizo fue, se llevan el burro de aquí. O sea, quitaron la hora. El burro lo sacaron para el otro lado, para otro potrero. Quitaron el reloj, mejor dicho. Quitaron el reloj, se quedaron sin hora, ahí perdieron ya la noción del tiempo y empezaron a hacer los primeros huecos en el corredor. Se fueron viniendo hasta pasar por debajo de la cocina, bregando a conservar la cocina, porque como cada vez llegaba más gente y más mujeres de comer, ellos tenían que cuidar también Claro. Esa historia me la contó un señor hace días, pero me pareció tan bonita que el mismo burro los descontroló porque ya no sabían cuándo eran las 8, ni las 10, ni las 12. Y el burro, o sea, desocupaban el corral para poder bolear tierra para lado y lado. Y ahí empezó. Porque dicen que esto no era un hueco, sino que eran huecos por todos los lados del corral. Sí, eso como que eran huecos todos, pero todos eran para entrar adentro de la casa. Sí. Porque el pato le preguntaban al ánime y decía, abran el hueco una vara más que el patico está grande. El pato está creciendo. Eso empezó con 6 arrobas, después con 14 y al final es que ya venía 23 arrobas. Entonces la ilusión era mucha. Bueno, ahora sí cuéntame lo de Pedrito. ¿Qué era lo que le contaba Pedrito a usted del pato? Lo que yo recuerdo que él contaba, sí, que él trabajó prácticamente por ahí 3 semanas. Porque a lo último, pues, ya se dañó la vuelta porque aquí entró a trabajar don Benjamín Arcila, ¿usted lo conoció? Ah, sí, el papá de Carlos Arcila. El papá de Carlos Arcila entró a trabajar y también dijo, esto aquí no hay nada, aquí es una brujería lo que hay aquí. ¿Cuál era el Benjamín que era gaguito? Que era medio gago. ¿O era Chucho Gómez? Era un señor Gómez. Sí. Era Gómez, Chucho Gómez. Don Jesús Gómez, el papá de Pachito Gómez. Papá de Pachito Gómez. Ese fue el que era casado con una hermana de doña Mercedita Jiménez. Jovita Jiménez era. Jovita, el esposo de Jovita era don Aparicio Gutiérrez, que ellos eran vecinos de nosotros abajo en los medios. El esposo de Jovita Jiménez. ¿Y Jovita qué hacía? Jovita era también, ella era partera y era también, vendía pues remedios. Remedios, y ella vendía de hierbas y vendía remedios. Ahí está, ella fue la enfermera de la minga. Ella fue la enfermera de la minga según eso, sí. ¿Y usted se acuerda, le contaba la historia de un señor Gómez, el esposo de la maestra, que se enfermó aquí en la minga y lo mandaron para donde, porque cuando Jovita no podía con el enfermo se lo remitía donde la hermana, donde Merceditas. Donde Merceditas. Que Merceditas tenía la botica en Guatapé. Merceditas tenía la botica ya. Cuando aquí había un enfermo y no podía Jovita con él, con los remedios que tenía, esas cosas, se lo remitía a... O sea, esto era todo un montaje bien hecho. Aquí había hasta seguridad social, había hasta salud. Claro. Entonces tenían... Lo poco que había en el entonces. Pero todo lo aprovechaban. El tiempo. Sí, entonces mi papá nos contaba eso, que él pues, es ya de ver tanto que esto parecía una realidad, que si había un pato de oro, pues vino y ensayó unas 3 semanas, como 3 semanitas estuvo. Entonces ahí fue cuando entró don Benjamín y dijo que aquí no había nada. Pues eso es lo que él contó. Pero entonces se fue para la Alejandría y se trajo habló con el cura de allá, y entonces se vinieron y celebraron una misa aquí, a celebrar una misa. Y decía él que se trajo una medallita. ¿El padre? El padre. Para echársela a toda la gente, en la mano. Que ponga la mano. Que al que se le volviera ceniza, ese era el brujo, ese era el que estaba haciendo la Está endemoniado, está embrujado. Sí, pues, está embrujado. Y supuestamente, pues Emilio se la dejó echar y se le volvió ceniza. Ahí fue cuando lo descubrieron. Cuando se dañó todo, que ya les tocó encerrarlo por allá y
porque don Isidro lo iba a cascar. Lo iba a cascar. Él se voló para... Sí. ¿Dónde era la casa de don Juan Epifanio Giraldo? ¿No era para abajo? Porque él se voló... Era para allí, para Rosario, ¿cierto? Yo creo que era para el Rosario. Sí, ahí para el Rosario. En pues. fin, él se metió a la cama de don Juan Epifanio que no estaba ahí, lo salvó. Él lo salvó y después él se voló, salió no por qué camino perdido y terminó en Guatapé y de ahí se fue para el Valle. Y en el Valle estuvo 10 años y cuando volvió pues ya la gente ya había olvidado eso, ya había carretera de Guatapé, había carretera hasta San Rafael, ya esto había cambiado mucho y lo del Pato se fue olvidando, aunque me contó un señor esta semana, señor de 91 años que decía que él estaba en Guatapé y que una vez le dijo al papá, dijo, oiga, papá, yo me voy a ir a pedir trabajo, me voy para el Rosario a ver si me han trabajo el Pato de Oro, que yo estoy muy pelado. Y le dijo, mijo, ni se va a dar lora por acá, le están dando el lora, eso es voy a ir a botar corriente para no lo joden. No lo dejó venir. Pues ese sí fue real. Él estaba sentado en la realidad. Porque es que el Pato de Oro tenía como 3 corrientes. Una, los seguidores de la amiga y del Pato. 2, los que le tenían miedo, porque muchos mayores de edad le prohibieron a los niños venir aquí, no vayan allá, que eso no es bueno, eso, como dijo una señora, ese es un hijo de la casa que se fue lejos y volvió como endemoniado y enredó a todo el mundo. Y otro grupo que vengo a Guatapé, que eran los que se gozaban la historia del Pato, que se les daba risa, oían las historias y decían, no, es que ya están botando corriente, porque los burleteros no faltan, y en Guatapé nunca han faltado, que lo diga Samuel. Ah, claro. No, y muchos se la creían porque la voz la escuchaban era allá dentro del hueco. La encontraban, no era arriba, sino dentro del hueco, allá era donde escuchaban ellos la voz porque decían, volteen a la derecha, 2 metros, Y o todos, 2 varas, cuando eso se hablaba, varas, entre sí. 2 varas volteen. Cuando volteaban las 2 varas, vuelve y volteen que volteó para allá. sí. Volteó para la izquierda. ¿Y qué entonces- contestaba el ánima en el hueco? ¿Ah? ¿Qué contestaba cuando le preguntaban? Bueno, ahí hay una cuestión porque los hacía levantar a las 2, 3 de la mañana, que tomaran chocolate y que se metieran a trabajar porque el Pato se iba a escapar. Ajá. sí. Entonces, cuando ya estaban trabajando, decían, ay, que se escuchaba una voz que decía, ay, qué descanso. Ay, qué- Pero allá, de allí salió la anécdota, o decían después que qué descanso decía la cosa entre el hueco. Ay, qué descanso. ¿Qué descanso dice la cosa entre el hueco? Decían pues ya después de sí. Le iban diciendo. Si era algo Y también pidió agua bendita, Correcto. que le echaran agua, que le echaran agüita, que le echaran agua. porque tenía mucha sed. Sí, que tenía mucha Entonces se fueron a traer agua bendita de San Rafael. Por ahí como que peleó con el sacristán y que no, que esa agua no servía, entonces se fue para Alejandría. Trajeron agua de Alejandría y cuando le echaban agüita decían, ay, qué fresquita. Sí, tenía mucha. Y que doña Grimanesa, Emilio le decía por el ombligo, pues, como le decía, Manesa, manejate bien con estos peones con la arepa grande, bien grande. Todos bien entretenidos y saque tierra. Y saque tierra. Se dice que aquí hubo tal vez más de 100 personas trabajando. Claro que se turnaban. Sí, se turnaban, era por turnos. Había era turnos por porque turno. había gente que trabajaba en el día, había gente que no puede venir toda la semana, no que venía 1 o 2 días. Exacto, venían 1 o 2 días. Eso es. Así le paraba a mi papá y al abuelo. Venían turnados. Venían así. Es decir, hay una cantidad de historias, sino que este cuento se regó porque cada quien se llevó una parte de la historia. Sí, claro. Y eso hace mucho tiempo, eso fue en 1948, o sea que hace como 74 años Más o menos. de la gente que trabajó aquí. ¿Quién puede vivir? Muy poquitos, porque la gente que trabajó en ese tiempo estaría de 20, 24, 25 años. Ya tal vez no hay. No creo que no. Dicen que Bertildita que vivió como 108, 110 años, que venía aquí a contarles y a cantarles las historias de la Guerra de los 1000 días. Sentado en la tarima cantando las canciones de la Guerra de los 1000 días. O sea, aquí venía mucha gente. Don Ramón Giraldo vino aquí, o mandó un muñeco que a ver si los enredaba con eso. Con un muñeco de cobre lo brilló y lo metía en el hueco y lo sacaron. Y vea, la primera muestra del Pato. Ramoncito Giraldo. Pues Ramón lo mandó porque a eso lo llevan al gabinete dental. Y que yo qué hago con este muñeco, le dijo a Jorge Giraldo. Y Jorge dijo, no, esto. Metamos el hueco a esa gente para que se emocione. Y vinieron y lo metieron ahí.
Y qué emoción era que sacaron el muñeco brilloso de ahí. Claro, entonces ahí eso creo que van a negociarlo y nadie les dio nada por él, pues, era una cosa de cobre. Claro. Entonces aquí esta leyenda también tiene muy bonito, es porque recoge historias y costumbres del tiempo pasado, la historia de las mingas, de la fe, porque había un rezandero. ¿Cuál era el que más rezaba? Bueno, eso no... Yo no sé si era don... Es que habían como tres Benjamín. Benjamín Giraldo, el papá de Emilio. Benjamín Arcila, Papá Carlos Arcila. el papá de Carlos Arcila. Papá Carlos Arcila. Y Benjamín Garcés, creo que era Benjamín Garcés, otro, que fue el que se llevó a Emilio para Segovia. Entonces a veces se confunden que un Benjamín era rezandero, el otro era viajero y comerciante, el otro era el papá de Emilio. Habían varios Benjamín, como que había varios chuchos, habían muchos nombres repetidos, entonces la historia a veces se confunde un poquito, había varios Carlos. Eso era como las Marías, que casi todas eran Marías. Bertildita era la esposa de don Benjamín. Don Benjamín. Arcila. Ahí está. Bertildita era la esposa de Benjamín Arcila. La esposa de don Isidro, uno le decían Grimanesa, Manesa y otros Helenita, Helenita. porque ella era Helena Grimanesa. Entonces muchas veces la gente se confunde con es que Helenita era una, que Grimanesa otra, y que Manesa otra, era la misma. Era la misma. Era la misma. Bueno, Ahí más los gente que conocía. parte. A ver, Roberto, si no va a hacer memoria de la gente de este territorio en ese tiempo, y usted, ¿quiénes vivían por aquí cerquita que uno sabe? Los Gómez. Don Gerardo Giraldo. Gerardo Giraldo. Papá de Serafín Gerardo Giraldo. Luis. Serafín Giraldo es el mismo abuelo suyo. Era el abuelo, era hermano de Gerardo. Gerardo Giraldo, Gerardo Luis. Gerardo. No, el No, papá de Gerardo papá de Luis. Gerardo Luis. Ah, Gerardo Giraldo, el papá de Gerardo Luis. ¿No? Es que también era que Gerardo, papá de Gerardo. Hay muchos repetidos. Y muchos repetidos. el que cubrió a Emilio, que era Epifanio. Epifanio. Ese era Juan Epifanio. Juan Epifanio Giraldo. ¿Quién era la esposa de Juan Epifanio? Esta señora, pues ella no está viva, pues. La No, mamá no, de por- Berta. No, porque él se casó 2 veces y según Ah, dicen con la pues. primera, con la que estuvo aquí, no Ay, sí, tuvieron ni familia. idea, ni idea. Eso creo que fue otra. Que era el papá de Berta. Papá de, la sí, de mamá. Berta Giraldo. Sí, sí. Mm. Pero él como que tuvo una esposa antes, que era con la que vivía aquí, después uno para el pueblo y allá sí tuvo la familia. Entonces, más gente aquí, usted con los Quintero, un señor Salvador Quintero, ¿quién más era? Todos los Quinteros los de aquí de Yo eso sí no los alcancé a conocer. Salvador Pero Quintero, todo- pero él vivía abajo ya, llegando a Farallones. Pero Del es que Polvorín para abajo. Pero Farallones allá, ese está perdido. Ah, sí, sí. Farallones allá. El Farallones allí. Sí, ese es. Por eso son los Quintero. Salvador Quintero. Dicen que todos ellos, los hijos, Pero era la misma familia de Chelo Quintero. los mismos. Chelo Quintero. Ah. Salvador Quintero. llamaba. Usted nadie la conoce. Sí, eso sí. Esa familia que don Salvador mandó a los hijos, vayan y lleven el que más consigan amigos y háganle. Y creo que eran un poco que estuvieron trabajando. Yo no, por ahí tengo los nombres apuntados, pero eran un poco. De la parte de abajo venían también de los medios, hasta de Bizcocho y de Guadalito. Y gente del carbón, porque allá está el carbón y la pava. Ajá. Carbón y la pava, claro. También viene gente. señor. Nosotros aquí estamos en un punto más o menos intermedio. Guatapé allá, El Rosario. San Rafael aquí, a este frente, Alejandría allá, ¿no? Sí, más o menos. Esto era un punto, Alejandría allá. 3 puntos. Y Alejandría allá, sí señor, 3 puntos. Y de los 3 lugares llegó gente porque usted, ¿quién era el que contaba que subían de San Rafael 2 mulas con mercado? ¿No le contaban esa? Subían 2 mulas con mercado para acá, que porque a Guatapé era como pena, aunque en Guatapé había otro arriero. Me dice que Luisito Quintero, que era Luisito Gorgojo, también fue arriero, también estuvo Además que también traía arrastró el mercado para acá, que trabajó unos días. Entonces esto movió mucha gente de San Rafael, de Guatapé, de Alejandría, y dicen que bajó gente de San Vicente, de Granada y de muchas partes. Sí, todo eso, Sí. esos llegaban aquí por la Alejandría, por aquí, por este camino de la Alejandría. Y por desembarcadero. Aquí había un señor también, don Ángel Ríos, Ujú. que tenía unas fincas allí muy grandes aquí en La Pava, en el Carbón, aquí prácticamente no está ni lejos. Que nosotros íbamos a cosechar allá, es una finca muy grande, de ese lado y demás que
pero esa gente toda ya desapareció también. Están siendo los nietos ahí. Están los Nosotros, nietos, nosotros en Guatapé hace 30 hay uno años. que Carlos Ríos. Por ahí hay todavía algo. Sí, muchos ríos. Yo tengo una lista de damas, de señoras que trabajaron en la cocina, pero otra cantidad eran más de, era como 12 o 15, que se turnaban unas para recoger plátanos, yuca, frijoles, huevos, gallinas, de todo, y otras que se quedaban haciendo el sancocho. Sancocho, la merienda y todo, porque somos una empresa grandecita más bien. Sí. Y Emilio en el corredor, tomando trago, fumando tabaco y dando órdenes. Sí, él ordenaba únicamente. Era órdenes. Él hablaba dentro del hueco. Y se metía al hueco cada que a él le daba la gana, cada que le daba la gana metía. Que le pregunta el ánimo, no, más tarde, ahora no. Pero cuando le daba la gana que bajaba, hacía la consulta, contestaba como por el ombligo, eso se veía todo el eco allá y entonces la gente se confundía más. Y trabaje y hágale. Y entonces, ¿cómo era que decían por ahí? No, esa gente era muy graciosa. Hay un poco de historias de lo que ellos decían, es que empute Pachito que está pisando el pato, está que pisa el pato, que una piedrita laja y ahí debajito lo encuentra, a buscar la piedra, ni piedra ni pato. Sí, había un señor Gómez que los ponía a trabajar. Supuestamente se encontraban unas bolas de barro que hacen unos cucarrones y las meten debajo de la tierra. Bolitas adentro, sí. Unas bolas que hacen así, unos cucarrones verdes. Y entonces cuando se encontraba decía, háganle que va a ser quitica, vea, aquí me encontré la mierdita del pato. La mierdita. La mierdita del Ya pato. va ahí, ya va ahí. Ya va ahí. Y los ponía a trabajar, pues, cuando se encontraban esas bolas de barro así que O sea, hacían ahí. todo le servía por mala historia, todo le servía, todo. Claro. Y la gente emberrionada. Emocionada. Lloró. De Guatapé en Guatapé había un señor, ahí le menciono a usted, que dijo ahorita que no era Fidel Giraldo. Había un señor Fidel Giraldo de Guatapé que tenía bestias muy buenas y las contrataba casi a todas para los requitos. Pero no, Fidel el tío del no. No, otro que era comerciante porque él tenía fincas en el Cairo, bueno, negocios. Y en Guatapé manejaba bestias muy buenas, Entonces, alquilaba bestias y se venía a la JAI de Guatapé, el alcalde, el personero, el tesorero, venían en cabalgata. Se venían en cabalgata a ver lo del pato, se tomaban aquí aguardientes con Emilio y se volvían contando la historia y riéndose y gozando para ir a botar más corriente al pueblo. Y el Fidel les prestaba, les alquilaba las bestias, amigos, de esa época, allá del tiempo. El asunto es que cuando el negocio se dañó, el mismo Fidel fue el que se llevó a Emilio para el Cairo a coger café. Por allá tampoco como que no sirvió ni para coger café, ni para sacar panela, ni para nada, porque él no era sino pañetar. Entonces de Guatapé venía gente nomás a disfrutar de la historia. El padre Marín, creo que era un padre Marín, fue el que empezó a desconfiar. Y bueno, eso ya se volvió un comunismo, usted quiere desbaratarlo, venga señor alcalde. Y el alcalde era Manuel Garcés, que era otro pato. Que era otro pato, dijo, pues padre, esa te está tratando muy buena, pero si usted dice que hay que empezar a aplicar la ley o hacer alguna cosa, pues se la aplicamos. Y ahí jugó también lo de la monedita, porque la monedita funcionó con el padre de Alejandría y con el de Guatapé también. La diferencia de la monedita es que el de Guatapé eran 2 vasos con agua. Y al vaso que tenía para Emilio le echaron ácido muriático. Entonces le dijeron, aquí el padre tiene una moneda consagrada, si la mete al vaso y no pasa nada, está bien, no tiene ninguna, no está apoderado, ¿cómo es que le decían? No está embrujado. El padre metió la monedita al vasito de él y sacó buena y sana. Ahora Emilio vamos con el vaso y la metió y esa moneda se puso negra, empezó a borbollar y el agua turbia. Creo que salió Emilio corriendo y porque él se hizo acompañar aquí de 4 o 5 y a volar. Isidro no fue a esa prueba, la casa cural de Guatapé. Isidro no fue a esa prueba porque Isidro se quedó cuidando la empresa. Isidro era más desconfiado, yo voy para adelante, ¿quién queda cuidando esto? Entonces se fue Emilio y se llevó unos representantes, varios. Y el padre, para ir a las viejas, se llevó a Manuel, porque ese truco se lo dijo al padre Jorge Giraldo. ¿Qué Jorge Giraldo? Jorge Giraldo era el capataz de los trabajadores de la carretera que está en San Rafael. Era capataz. Y la mayoría de los trabajadores se le habían venido aquí a jugar con la amiga. Y como él también era más o menos payaso y cacharro, yo, padre, a eso cuando quiera les encantamos eso.
Es una fórmula, ácido muriático con dos ácidos ahí, y eso las monedas se volvían nada ahí mismo, y con eso desencantaban. Ahí empezó, bueno, el de Alejandría hizo la una, ahí se la puso aquí, pero yo nunca explico cómo aquí se le decía a todo el mundo no había eso. En cambio, en Guatapé estaba el truco montado con Jorge Giraldo, con todos, y eso hicieron ahí en la casa cural, y ya cuando eso después de un sermón, el cura dijo, no van a creer más, porque el padre ya iba seguro. Desengáñense de ese pato, desengañen de esa ánima, que eso es mentira. Y dijo un sermón todo y ese que llamó, venga pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a comprobar. Manuel Garcés, Jorge Giraldo, Ramón Giraldo, los más patos del pueblo. Y Emilio. Y el pobre Emilio allá, con la representación de la vereda. Claro. Además que ya estaba callito. Y sí, señor, se desbarató la monedita de Emilio y pagó a todo el mundo. El protagonista ahí del cuento. Más o menos así se desbarató el cuento. Entonces ya la gente, que ese domingo, es un domingo, después de mí se queda por aquí por el camino, no, el padre tenía razón, la gente era rezando, asustada. Emilio se desapareció aquí, no, pues ahí fue donde voló a dormir, fue de Epifanio, porque tenía que esconderse. Y se iba a buscarlo por todas partes. Con un machete, yo lo aplanche porque acabó con la casa. Y debido a todas esas cosas, mucha gente quedó traumatizada, que es que era el diablo, que era no sé qué. Sí, yo una vez le pregunté, una vez fui donde una señora que murió como de 100 años, doña Etelvinita. En 1993 estaba yo recorriendo el Patio de Oro con una grabadora así, esas grandotas, de casete. Y digo, Etelvinita, usted que es del tronco, nosotros venimos recogiendo esa historia del Patio de Oro, cuénteme. Como decía, ay, por Dios, no vuelvan con esa cosa ahora, qué miedo, no se metan con las ánimas benditas del purgatorio, sí. No se metan con eso, qué miedo, eso es un endemoniamiento que hubo por ahí, una cosa muy miedosa. A mí no me venga que eso no se puede inventar todavía. Es que después de eso, de ese trabajo tan horrible que hicieron ahí, después fue eso, que todo el mundo creía que era el diablo que le había metido y que como lo de la medallita que se volvió negra en el agua. Ellos, pues cuando ellos no sabían nada de eso, que eran ácidos o tal, ellos creyeron que era el diablo. Sí, eso, y si no es así, no sacan a la gente de esa idea, porque estaban empeñados que el pato salía. El pato salía. El pato tenía que leer, porque decían, con una sola pluma del pato que usted le toque, se puede comprar 2 fincas completas con ganado. Entonces todo el mundo está pendiente de la desplumada del pato, que yo puedo ser parte de la desplumada del pato. ¿Qué trajo? No trajo nada, no hay nada. Eso abrió un negocio. Entonces, ¿usted ha visto una ánima tan interesada? Imagínese. Desde ese le veía la... Sí. ¿Ah? Un señor Gómez, contaban también, vivía abajo en Boquerón. Boquerón, yo estoy. Sí, hacia allá. Tenía por ahí una marranita en compañía con un vecino. ¿Sí me entiende? La estaban engordando para venderla pues, en compañía. Y en eso que él estaba trabajando aquí, ¿Estaba trabajando en el pato? Trabajando en el pato, la señora le cayó de dieta a la cama. Entonces le mató la marranita y se la comió la señora. ¿Que porque ya no eran gallinas por aquí en la Sí, vereda? no, le mató la marranita y la comió la señora, que después con lo del pato de oro le daba la parte al vecino. Y después creo que eso fue un problema, pero... No hubo con qué pagar. ¿Cuál pato de oro? Se comió la marranita. Ese fue la marranita. Se comió la marranita. No, es que eso tiene lo que quiera. Eso tiene, no, pues... No, eso tiene más. Eso fue una cosa muy volada. Una historia muy buena. Había músicos, había serenateros, había merenderos, había rezandero y había un señor que era recreacionista. Yo no sé cuál era, que sabía tantos juegos, que se quitaban como la bota más... En el tiempo ya habían botas de plástico, de caucho, todavía no. No. Todo el mundo era descalzo. Todo el mundo era pie limpio. Todo el mundo a pie. Alpargatas de cabulla. Como que sí, cogían... o la harían país de caucho con cabullas amarradas. ¿Sí? O de cuero de... La gente de la misma gente la cogían las la misma gente la hacía de pedazos por ahí de llantas o al fin. De pedazos de cuero. Que le quitaban una alpargata al menos saciado. Al menos limpio, le quitaban la alpargata y le iban pasando, la tengo, y que todo el mundo la tiraba así volando. Sí. La tengo, para. Y el que le tocaba eso, le tocaba aguantarse, y yo no sé, pagar plata o pagar una pena, no sé qué, pero el juego de la alpargatica lo hacían ahí, el juego del gallinacito, es que gallinacito vení por una presa que tengo aquí, algo así. Sí, eran unos juegos. Pero tenían recreacionistas, tenía quien hiciera rezar el rosario,
los músicos, Callito era músico. Ricardito también, el papá de Callito. El papá de Callito. Entonces, eso era una merienda completa con toda la fiesta, pero después del boleo, después de trabajar duro en ese bendito pato. Se dice que trabajaron tal vez mes y medio, algo así. Según No, los- mucho más. o tal vez más. Sí, sí, Su esto- papá trabajó casi el mes. Mi papá trabajó casi y él entró a lo último ya. Ya, pues ya, Sí. Ya de ver cuando- tanta alboroto que sí. Ya ¿Por cuando qué? lo iban a coger. Ya Cuando venían por ella. Sí, ¿Por qué Florito Arcila no quiso trabajar? Él no quiso. él no quiso. Él dijo, se van a caer este año sin cosecha. No va a haber ni leche porque los potreros descuidados. No había la gente no volvió al Todos potro a lo rozar. descuidaron. No había cosecha, entonces dijo, yo no descuido la finca, yo no... No, y hay él- mucha gente que descuidó las cosechas, no echó cosecha de maíz ni nada. Por ¿Quién esa- quedó con la finca de don Isidro después de que se cayó la casa y que él se fue de aquí? Porque él tuvo que irse a vivir a otra parte. ¿A dónde se fue a vivir él? El abajo. Aquí más abajo a los Aquí a medios. los medios, linda con nosotros allá. ¿Y a quién le había comprado? Es que esto era de ellos como todo y aquí para abajo. Está muy abajo. Todo Sí. esto hasta abajo a lindar con nosotros en los medios, fíjese. Pues incluso quedó en sucesión del mismo Isidro. Del mismo pues, aquí de los está- hijos de Isidro. Aquí está Luis Arcila, aquí más abajo, que abrió potreros y todo. Todo era de ellos, toda esta Esto zona. aquí es que doña Dilma. Hasta abajo a los medios. Mm. Esa finca subía hasta la cruz, hasta donde le mostré yo ahora a usted el Calvario. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la historia? Pero mostrarnos la cruz. ¿Cuál es la historia con la cruz? Porque ahí estamos hablando de tiempos muy remotos. Pero Muy- este Calvario estaba ahí, existía ahí, ¿Pero no en se qué- sabe. ¿En qué parte? Pero no era de quién era. Está bajando por el Por el camino de los el medios. camino de los medios para el canalón. Entonces mírela usted aquí. Pongámosla aquí a ver si logramos ver. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Esta la colocamos ayer. Esta fue Ah, o por sea, la- usted lo renovó. Sí, esta la renové, esta la hice y la coloqué ayer. Porque la que había era de madera de comino. Esa cruz la renovábamos cada rato, pero en este momento, como ese camino estaba muy abandonado, entonces la cruz pues desapareció. Entonces yo la renové y ayer fui y la coloqué allá. Es ya llegando a la finca nosotros a los medios. ¿Y dicen que era de quién? No se sabe. No se sabe porque eso existía ahí. La historia es de que ahí, por ahí a unos 50 metros de esa cruz, se nos atravesaba una serpiente por ahí así de este grueso, con orejas, unas orejitas así, que decían que era el mismo diablo, y no nos dejaba pasar. Entonces nos tocaba devolvernos y bajar por aquí, por estos potreros, Ah, porque no nos dejaba pasar, se atravesaba de barranco a barranco, ¿sí me entiende? Entonces, como ese era el único camino, no se sabe qué... Entonces, esta cruz no tiene nombre ni se sabe cuántos ni años se puede sabe tener. ¿Cuántos años puede tener? Usted dice que puede ser una tumba. A ver, ¿cuál es la diferencia entre cruz, tumba y calvario? Sí, pues nosotros la llamábamos el Calvario o la cruz, pero puede haber una tumba ahí debajo, digo yo, que pues, supuestamente puede haber. sí, antiguamente acostumbraban donde mataban a alguien o se moría alguien, clavaban una cruz. Sí, no, y siempre... sí, Habían el un calvario ahí. Calvario, sí, Mm. sí, Y existía. a veces cuando hablan de tumba piensan que de pronto puede haber entierros, enterramientos también. Puede haber algo debajo. Porque Sí, usted ¿no? dice que por esta vereda ha habido oro. Y mucho. Sino Sí, que hoy en día ya no mucho. clavan cruces donde muere la gente porque entonces no caben las cruces. Aquí en esa artística que en toda parte hay entierros. ¿Cuál fue el que me comentó usted que? Ah, era don Héctor. Ah, es don Héctor, que en toda Rincón. parte donde veo un ruido clavó un palo. Ah, y él caraqueaba una gallina ahí mismo, ahí está. Digo, aquí hay oro, clavó un Y palo. hacía huecos grandes. O sea que andan con el espanto en la cabeza. Le bramaba una vaca, ahí está. Y clava otro palo. Y hacía huecos, que lo buscaba. Y no iba por la noche, es que buscaba la de día. Le ladraba un perro por ahí en una parte ahí solitaria, ahí está el entierro. Ahí me voy. Bueno, vamos terminando porque se nos oscureció. Vea cómo se cerró de neblina. Yo quería hoy mostrar pues todo este paisaje
Como bueno, estaba bien ayer, oye. nacido. Sí, sí, de aquí la pava, el carbón, Mulatal, allá la ruta del Cristo, aquí abajo. El alto del tronco aquí bien. Aquí el alto del toco bien visible, el pan de azúcar, Y el aquí bizcocho. estuvimos mirando ayer Camino. la torre de Santo Domingo, la torre de la iglesia. La torre de Santo Santo Domingo. Domingo, aquí la ya. estuvimos mirando que nosotros entramos ayer aquí. ¿Y usted estuvo aquí que preparándose para esta clase o qué? No, pues yo mirando. Entrenando. ¿Está entrenando? Yo no estaba bien ubicado pues del... No, Roberto ya sabía, yo como usted por Porque- Roberto aquí la semana pasada. Yo creí que de pronto existían tapias o algo aquí, o No, alguna no. cosa. Y esto- Ahora lo dañó la máquina, todo es que habían unos huecos inmensos. Claro. Esto aquí habían unos huecos enormes que, pues, la verdad que a uno le da hasta miedo asomarse, porque como tan rastrados, huecos oscuros. Hondísimos. Sí. Y es que esto fue una ¿Hasta cosa- qué años estaría eso ahí? Eso estuvo hasta que echaron esta carretera a los medios, que ya ¿Hace esa cuánto? máquina, 30 y pico de años. por lo menos. Fue Sí, 35 hace mucho años. tiempo. Ya no, o sea, esto se perdió. 35 años, Sí, sí. eso es Una vaina. última pregunta para que nos vamos. Me contaba Samuel de la vida por estos lados, que usted estaba muy pequeñito, que tristemente don Pedrito pues, murió violentamente, lo atracaron, lo robaron y murió en Guatapé, ¿cierto? ¿Y usted estaba de qué? ¿De 1 o 2 años? ¿O de 5? Yo tenía 12. Ah, ya tenía 12. Sí, mi papá lo mataron en 1961, el 22 de mayo Del 62. de 1961. Por quitarle una plática de cerdo. Sí, por robarle, como él era carnicero. Era carnicero, era sí, carnicero. Y supuestamente se había sacado un entierro allí bajando, Según ahí él. cerca de la cruz. Según él. Supuestamente, y parece que sí. Bueno, Había sacado un entierro. ¿cómo fue la salida suya cuando le avisaron? ¿Usted dónde estaba? Nosotros estábamos allá en los medios, en la finca, porque nosotros pues estábamos allá. Mm. Mi papá se había venido el viernes, él se venía viernes porque, Al pueblo. para el pueblo, porque él empezaba a matar el sábado por la mañana. Y iba a comprar marranos por allá, para la peña, para Quebrada Arriba, y iba a comprar marranos por ahí. Entonces él se vino el viernes con el hermanito mío y con un muchachito de 9 años, tío de los churros, Morales. Morales, un Josecito Morales. Ujú. Y él se vino el viernes, cuando el domingo por la mañana bajó un primo mío, Darío Aguirre, que usted lo también. Sí. Darío bajó y le dijo a mi mamá que mi papá le había mandado a decir que se viniera para el pueblo, que era que iba a hacer unos trabajos en la casa del pueblo. Mi mamá se vino. Yo me quedé allá ella se vino con las niñas y yo me quedé con Chucho, el hermano mío, estaba pequeñito, y Libarto. Mm. Nosotros no sabíamos nada de eso, porque cuando eso no había comunicación de ninguna. Ah, no, eso cuando Y ya el lunes bajó don Antonio García, Ujú. que en este momento tiene 104, 105 años. Como siento, sí. Como 104. Todavía vive. Sí. La semana pasada bajó a saludarme. Ajá. Bajó y me dijo, arregle mi hijo y vámonos, que su papá y a su hermanito y al peladito de allí lo mataron. Necesito que llegue ya para enterrarlos ya. Y listo. Ahí eso fue todas. Entonces don Antonio bajó en un macho que tenía grande. Ah, Nos subimos los 4 en el macho. 4. 4. Allí en la Honda de él, ahí en Miraflores, en Casadiana abajo, ahí descargó y volvemos y nos subimos y nos llevó hasta el cementerio y listo. Esa fue toda la... Este es un paso por nuestra historia. Qué bueno que nos van a encontrar en otra ocasión. Se nos cerró el día, empezó a llover y terminamos aquí volando porque nos mojamos. Muchas gracias, que nos vamos en otro paseo por nuestra historia desde el sitio del Pato de Oro, una leyenda bonita que sucedió hace 74 años y que en el año 1993-94 la recuperamos ahí muy levemente, pero que este año es el año del Pato. Este año del Pato, al final de este año seguramente va a salir una publicación muy completa de la historia del Pato. Muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Samuel, muchas gracias a los camarógrafos, Mucho gusto. Titi, Andrés, que nos veamos en otro buen paseo por nuestra historia.